11 contra 11, un campo de hierba, una bola y un stick son la base del hockey, un deporte apasionante pero minoritario. Un deporte en el que jugadores y seguidores explican a gente desconocedora del tema que no se patina sino que se corre, que solo se juega con una cara del stick y que el darse de golpes es cosa de otros. La parte plana es con la única con la que se puede jugar a hockey. Yo giro el palo cada vez que se me va para este lado. Yo lo giro. Un deporte técnico y complejo, pero que tiene gancho. Sobre este campo de césped azul, el equipo femenino de hockey de la ciudad de Valencia entrena cada semana. Nostra Sport se acerca al Polideportivo Municipal Virgen de Carmen Veteró para conocerlas. El Valencia Club de Hockey ha apostado por la iniciación y promoción de un equipo femenino. Hace 3 años o así, una chica que no jugaba hockey, que era deportista, pues le dijeron que sí querían crear un equipo de hockey en el Valencia y lo intentó, pero no fue muy allá. O sea, no, sí, gente se apuntó, pero luego se desapuntaron enseguida, sobre todo en este periodo que hace más frío. Entonces, este año se empezó igual más o menos y se ha ido añadiendo gente que es deportista pero que no ha hecho hockey, o gente que hizo hockey hace años y se lo dejó, y entonces pues más o menos entre todas hemos hecho un equipo. Bueno, ahora mismo nos encontramos frente a un encuentro que tiene la selección española absoluta femenina de hockey hierba contra los chicos del Valencia Club de Hockey, y hemos venido aquí, casi todas las componentes, a estudiar un poco la técnica que tienen las chicas de la absoluta, a ver un poco el juego que hacen, cómo, pues, el tipo de lanzamientos que hacen, las estrategias que utilizan, y que supone pues una concentración de tecnificación. El Valencia no tenía, bueno, hace años, muchos años sí que tenía línea femenina, pero últimamente no. Y bueno, se optó por un trabajo de vamos a sacar, ¿no? Vamos a hacer línea femenina. Y ha comenzado este año, bueno, pues con gente que sabe jugar, gente que no. Y la idea es un poco intentar formarlas y divertirnos, por lo menos este primer año, para a partir del año que viene ya intentar trabajar ya más como un equipo deportivo, como un equipo de competitivo. El hockey aquí en Valencia ya lleva regado mucho tiempo y hay un equipo ya muchos años, el Salok, de línea femenina. Lo que pasa es que el Valencia no tenía línea como tal y se decidió sacarlo este año. Bueno, me encargaron a mí la opción de realizarlo y en ello estamos. Bueno, para mí es un reto. Yo estoy acostumbrado a trabajar con chicos a nivel de élite competitivo y bueno, me mandaron, el club me dijo, ¿quieres tú intentarlo? Y la verdad es que es un reto. Es mi primer año también trabajando con chicas y bueno, la diferencia se nota. Diversión y trabajo son las consignas de este nuevo equipo, un grupo abierto a cualquier chica que esté interesada en iniciarse en la práctica de este elegante deporte. Bueno, primero, que aquí aceptamos a todo el mundo. Luego, que es deporte, con lo que los valores que conlleva, y además un deporte de equipo. Que bueno, la verdad es que si te implicas, si quieres, puedes venir, que te divertirás.